Ahora, ¿Está Raúl ya con nosotros? desde Madrid. España, desde Madrid. ¿Raúl? Con nosotros, Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oh, El chico me pone al vuelo, ahí está, mira. Es el crossover diarios de pandemia con al vuelo. Para promocionar un poco el programita. Está bien, a las 3 por la mula. bien. Bien ahí. Bien. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, ya sabes cómo es. Ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, el periodismo, una vez más, como cada 5 años, está en el sillón, en el diván del psicoanalista, ¿no? El periodismo peruano está afrontando realmente ahorita momentos muy complicados, y no solo es el periodismo televisivo, están los periódicos, están todos, y estamos también inundados como periodistas de estos portales que no hacen periodismo, pero que llenan los WhatsApp de todos, ¿no? Hay un portal específicamente denunciado por el Foco que se llama piensa.pe y son puras columnas e información que no es periodismo, pero Sí. que disfrazada de periodismo quieren, es como contrabando, ¿no? Entonces, todas esas columnas que se las cree Jaime Althaus. Sí. Y las tuiteé. No, inunda nuestro WhatsApp. Estamos en un momento que ha recibido, por ejemplo, en términos de financiamiento, 600.000 soles, según denuncia el Foco, ¿no? Que dirige Eloy Marchán. Entonces, el periodismo, ¿qué es el periodismo? Es un oficio en el cual uno busca hechos y los presenta. Y eso es periodismo. Y entonces, eso es lo que está en riesgo, y como vuelvo a repetir cada 5 años, ustedes dos son protagonistas de la racia del 2011, digamos. Acá estoy yo con Raúl y con Josefina, que renunciaron por sus principios, luego que despidieron a Laura Puertas, que cometió, entre comillas, el delito de humanizar a Ollanta en las elecciones en el Grupo América Televisión y Canal N, y eso no se volvió a reponer, ¿no? Desgraciadamente, cada despido de un periodista, por más que suene a cliché, pero cada despido es un daño a nuestra democracia débil, ¿no? Porque una cosa es vivirlo como ustedes y otra cosa es cuando uno ve, o la gente o los empresarios peruanos, que cuando ven, por ejemplo, la película sobre el Washington Post, o ven la película de Watergate, o ven la película de Spotlight sobre el caso de pedofilia en Boston, aplauden la película, qué bueno el periodismo, pero en la vida real, desgraciadamente, nuestros empresarios, nuestra élite peruana, no valora el periodismo, no saben la importancia que es para una democracia. Y dicho esta perorata, bienvenido Raúl, ¿qué opinas de cuál es tu balance del periodismo en estos días? Es una pregunta grande la que me estás planteando, Pao, porque creo que es una situación muy compleja la que se está viviendo en esta campaña. Creo que el periodismo está sometido a muchísimas presiones. Creo sobre todo que estamos viviendo una enorme contradicción, sobre todo si hablamos del Grupo El Comercio, porque, digamos, ¿cuál es la idea detrás de esta línea que ha asumido el Grupo El Comercio de apoyar de una manera tan decidida a Keiko Fujimori? Pues salvaguardar el modelo y por tanto salvaguardar la economía y por tanto salvaguardarse. Pero el problema es que haciéndolo como lo está haciendo, al mismo tiempo atenta contra su negocio, porque el principal capital que tiene un medio de comunicación es su credibilidad. Entonces tú estás protegiendo a Keiko Fujimori o apoyando a Keiko Fujimori para apoyar el modelo y salvar la economía, pero en la práctica estás perjudicándote como negocio. Es decir, bajo esa lógica no hay salida posible, ¿me entiendes? No sé si estoy siendo claro. Ahí hay una contradicción abierta en este juego que ha asumido el comercio. Además, yo creo que es un juego que ha probado largamente estar equivocado, que no conduce a ningún lugar. Lo probó de una manera absolutamente tajante en el año 2011, cuando se produjo esta racia de la que hablas, Paola, a propósito de la campaña entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que termina ganando Ollanta Humala, ha terminado probando el tiempo que el apoyo de los medios no garantiza ninguna elección, que ya los medios son incapaces de poner un presidente, que al contrario, lo que normalmente ocurre en nuestro país es que campañas de apoyo masivo, silenciando a un candidato y apoyando de manera absolutamente abierta a otro,
lo que consiguen es realmente lo contrario a lo que se proponen, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta y la gente sospecha que detrás de estas campañas tan abiertas hay algo, digamos, que no parece muy claro y que genera sospecha, ¿no? Y luego creo que además, personalmente pienso que lo mejor que podría hacer el Grupo El Comercio en esta segunda vuelta, si es que quisieran apoyar a Keiko Fujimori, es hacer buen periodismo. Porque personalmente creo que, como lo dijo Woodward cuando los medios norteamericanos estaban enfrentados a Trump, que lo mejor que se puede hacer contra alguien a quien tú detestas no es editorializar contra esa persona, no es llenarla de insultos, no es confundir la información con la opinión, sino hacer investigación. Hacer investigación bien hecha, con el trabajo de fuentes que se hace todo el tiempo, y a partir de esa investigación revelar hechos concretos, específicos. Creo que Pedro Castillo es un candidato que se está cayendo solo. Y, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer, de no transmitir su meeting, me parece un error gravísimo. De solo transmitir el meeting de Keiko Fujimori, me parece un error gravísimo. Porque muchas personas verán a Pedro Castillo y les parecerá muy malo como candidato, les generará muchísimas dudas, y estas personas podrán formar su opinión conociendo los errores de Pedro Castillo, que son un montón. Entonces, a mí me parece, en fin, yo estoy siendo, por supuesto, muy, no sé si muy confuso o muy abierto en una respuesta que me parece que también es, a una pregunta que me parece que también es muy abierta, pero en todo caso me parece que no son buenos tiempos para la prensa, me parece que son tiempos más bien nuevamente oscuros para la prensa, y que además esta posición es muy peligrosa, porque si ganara Pedro Castillo o si ganara Keiko Fujimori, vamos a necesitar una prensa robusta, una prensa que sirva como contrapeso para el poder, y la prensa hoy día no va a ser un contrapeso por el poder porque nadie le va a creer después de estas elecciones. La gran prensa, quiero decir, ¿no? Ahora, ¿y no tendrían los dueños del comercio digamos, poder decir algo así como, bueno, pues queremos ser el Fox peruano? Algo que quizás ha sido hasta ahora Willax y que ahora asuman esa posición. ¿No estarían en su derecho? Yo creo que sí, pero eso no es periodismo, ¿verdad? O sea, está bien. Si quieren hacer propagandismo, que lo hagan abiertamente, que lo digan abiertamente, pero no traten de hacer pasar por periodismo lo que no es periodismo. Tú ves Fox News y sabes perfectamente a lo que se dedica Fox News. A mentir, ¿verdad? Sí. Digamos, enervar a sus seguidores, que es exactamente lo mismo que hace Willax. No sé si el medio de comunicación, si la corporación de medios de comunicación más importante y antigua de nuestro país quiere ser algo como Fox News y Willax. Quizá algunos de sus directores sí. Pero quizás quieren ver el éxito económico de Fox, eso sí, lo deben estar viendo. Que yo creo que ahí hay un asunto económico del que no se ha hablado, ¿no? Yo he hablado con muchas personas a lo largo de estas semanas que tienen que ver con la dirección del comercio, o han tenido que ver con la dirección del comercio y que han estado muy metidas en esta situación. Y aparentemente lo que se esconde detrás de toda esta movida son los intereses de la parte de la familia que quiere vender. Y nadie quiere comprar. Entonces, claro, exactamente, hay muy pocas personas, no han encontrado comprador para el grupo. Parece que no. Muchas personas dicen que es porque es muy caro el grupo, porque el precio que se pide es muy caro. Entonces, la lógica que habría, mira, es bien enrevesado, ¿eh? Pero la lógica que habría detrás de todas estas movidas es perjudicar, digamos, la credibilidad del medio para golpear el precio, es decir, para que caiga el precio, para que sea más fácil de vender, con la idea de los promotores de la venta de quedarse dentro de los distintos medios del grupo. Es decir, lo que no llegas a recibir por tu paquete accionario, lo recibes quedándote como presidente del directorio, o como subdirector, o como editor, o como director del propio el comercio, o alguno de sus satélites, ¿no? Así que, bueno, no sé. Esa es una de las teorías que me la ha dicho una fuente de altísimo nivel, de altísima calidad, y me parece que como se están viendo las cosas, pues la verdad, por lo menos merece algún tipo de crédito. Claro, y en medio de todo esto están los periodistas, ¿no? Que hemos visto que ya se han manifestado, bueno, nuestros colegas, ¿no? Y es muy difícil. Nosotros nos vimos en esa situación, pero recordando, fue el despido de Laura Puertas fue después de la segunda vuelta, fue en diciembre. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Por eso parece que no hubieran aprendido la lección del 2011, ¿no? Es decir,
el comercio jugó un papel muy parecido al que está jugando ahora en el 2011 y se ha pasado los últimos 10 años tratando de recomponerse y de reconstruir la credibilidad que perdió en ese momento, que perdió por lo que ocurrió en América Televisión, por lo que ocurrió en el propio diario, ¿no? Y, digamos, eso tuvo que ver con la contratación de personas de fuera de la familia como directores, con la apuesta por una línea editorial, ¿no? Con periodistas fogueados y sólidos. Pero claro, en el momento de la crisis vuelven a lo mismo y lo hacen de una manera más, me parece, digamos, desafortunada que en el 2011, porque en el 2011, como dices tú, José, por lo menos esperaron a que pasaran las elecciones para tomar estas decisiones, ¿no? Ahora lo han hecho en medio de la segunda vuelta, como anunciando a todos sus periodistas y al público en general que no van a permitir que ocurra lo que ocurrió el 2011, cuando su candidata no ganó las elecciones, ¿no? Oh. Claro, y yo lo que siento es que la salida de Clara Elvira Ospina en el medio de la segunda vuelta es como tener una cabeza que mostrar y que hace que la autocensura, el miedo en otros canales de televisión, en los periódicos, haga que la libertad de información sea la principal víctima de esta elección, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿cómo hacer los periodistas para defendernos o tratar de que esa información llegue, como tú dices, el discurso de Pedro Castillo y el discurso de Keiko Fujimori a la vez, ¿no? Porque realmente no estamos, en Lima sobre todo, no estamos recibiendo por televisión abierta la información, digamos, igual de mala o de igual de buena de los dos, ¿no? Ni abierta ni por cable. Ninguno de los dos. Bueno, cable, sí, pues, desgraciadamente. Entonces, es eso, la libertad de información es la principal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos frente a eso? Porque yo creo que ahí, mira, yo soy un liberal, lo he dicho siempre, y esto que voy a decir va a sonar bien antiliberal. Es que yo creo que los periodistas deberíamos tener una visión un poco más corporativa de nuestro trabajo. Es decir, deberíamos tener un comportamiento gremial un poco más solidario y un poco más activo. Hay mucho individualismo en el medio, es decir, es un sálvese quien pueda permanente, ¿no? Es decir, yo salgo mi pequeña trinchera, mi puesto de trabajo, mi lugar frente a cámaras, mi lugar con un micrófono en la mano, mi lugar frente a un teclado, sin darse cuenta muchas de estas personas que con esa actitud tan defensiva, tan individualista, si tú quieres, estás perjudicándote. Esto lo digo, digamos, además con Josefina aquí presente en el 2011, yo estoy convencido de que si lo que hicieron Josefina, Hugo Coya, y bueno, lo que hice yo, lo que hicimos algunas pocas personas dentro del Katia Duarte, que también renunció, lo que hicimos 5 personas dentro de un conglomerado que tiene, ¿cuántos periodistas? 500 periodistas solo en América Televisión, no lo sé, estoy exagerando, digamos 200. Si una parte más importante de la plana de periodistas de los distintos canales del Grupo del Comercio hubieran tenido una posición más sólida, más activa, yo creo que las cosas no hubieran ocurrido como ocurrieron en ese momento, pero fue la falta de respuesta, el miedo, si tú quieres, el temor a perder tu trabajo y a no poder ganar un sueldo, lo que hace que las personas actúen de una manera absolutamente individualista y aislada, ¿no? Yo creo que es lo que sentimos en ese momento, José. No sé si lo sentiste tú. Sí, no, y aparte hay una cuestión de que somos un mal ejemplo, ¿no? Porque, míranos, estamos fuera de los grandes medios, ¿no? También, no solo nosotros, también está, Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez, está Hugo Coya también. Entonces, lo que queda es eso. Renato Cisneros, por ejemplo, con César Hildebrand, César Hildebrand. Entonces, es como que, ¿cuál es el mensaje, no? Y más en tiempos de pandemia, ¿no? Lo que pasa además es que la oferta de medios de comunicación en el Perú, de medios de comunicación masivos, es relativamente pequeña, ¿no? O sea, si tú estás peleado con el Grupo del Comercio, más o menos perdiste el 80% de las posibilidades de trabajar en un medio masivo, ¿no? Los canales de televisión, etcétera. Bueno. Y es un tema muy complejo, efectivamente. Pero, repito, si tuviéramos una situación, un comportamiento más solidario y un poco más corporativo, estoy seguro de que los dueños de los canales de televisión no sentirían que tienen tan claramente la sartén por el mango, ¿no? Pati Montero también, que sí fue despedida entre la primera y la segunda vuelta. Rosa María fue despedida, disfrazaron su despido de no renovación. Claro. Y además ahí, el caso de Rosa María es un buen ejemplo, porque Rosa María
tenía unos índices de rating que ese horario no ha vuelto a tener en América Televisión. O sea, incluso comercialmente, la apuesta por un buen periodismo es rentable. O sea, ya no te digo solamente en términos de idealistas, no de principios, sí, sino que en términos monetarios exclusivamente es rentable. Un programa como el de Rosa María, que era barato, además, tenía un equipo de 10 personas para hacerlo. Sí, además, a eso me refería con las películas. Washington Post, The Post, muestra que la apuesta por el buen periodismo de la familia Graham, de Katharine Graham, hace que su periódico pase de un periódico local a un medio nacional, a un referente mundial, y que ahora valga lo que vale ese periódico porque apostó por el buen periodismo. Así, y eso nuestra élite empresarial no lo entiende. Al contrario, no. Es que, Paola, la pregunta es bien elemental. Es una pregunta extraordinariamente elemental. ¿A qué se dedica una empresa periodística? Y punto. O sea, ¿a qué se debe dedicar una empresa periodística? Y dejas de hacer más elucubraciones. ¿Qué necesitas hacer para que una empresa periodística sea exitosa? Pues la respuesta es elemental, ¿no? Buen periodismo y punto, ¿verdad? Claro, que puedes... Sí, puedes tener tu posición editorial, de hecho lo hace el New York Times y dice, nosotros creemos que el mejor candidato está. También, pero no ocultar candidatos, no tergiversar los datos, como dice Cristiana Amanpour, no soy neutral, pero soy veraz. Exactamente, ninguno de nosotros es objetivo, los seres humanos somos seres subjetivos, pero es una aspiración a la que debe, digamos, apuntar el buen periodismo, ¿no? Y dejar la opinión para las páginas editoriales, para los comentarios editoriales, hay espacios para hacer comentarios editoriales. Los periódicos tienen su página de opinión, los canales de televisión tienen programas de autor, en los que programas con periodistas que sienten su posición estos periodistas en los programas, pero la información debe ser inmaculada, no puede ser violentada, no puede ser manipulada de una manera que además va en contra de ese código privado, esa norma privada, que son los códigos, los libros de estilo, tanto del diario El Comercio como de América Televisión, que establecen que la información y la opinión no se pueden mezclar. O sea, por donde lo veas, está mal hecho esto. Aunque el populismo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, haya hecho que un canal como CNN a veces también está incurriendo en eso, ¿no? En opinión, cuando antes era más que nada información. Entonces también se fuerza un poco ese límite, ¿no? Y eso me parece a mí un error de CNN, porque es exactamente recaer en esas tomas de posición. Yo creo que era exactamente lo que quería Trump. Porque Trump en CNN encontró con esa militancia a la que entró CNN durante su gobierno, encontró el enemigo perfecto. Si CNN hubiera mantenido el tono neutral, que ha sido su marca desde un comienzo, no hubiera ocurrido eso. Pero claro, tú veías, por ejemplo, el día de la elección, y efectivamente los conductores de CNN tenían posiciones abiertamente en contra de Trump y a favor de Biden. Es decir, habían pedido eso que era, digamos, su principal encanto, la neutralidad. Sí. Y acá no hay nada que se asemeje a un CNN tampoco. Ni ningún grupo empresarial. ¿no? Era Canal N, ¿no? Era Canal N. Era Canal N, por lo menos el Canal N de los inicios, el Canal N que se enfrentó al fujimorismo con información, nada más. Eso es otra cosa que me parece una gran lección. Una gran lección que yo aprendí en ese año 2000 es que en los tiempos de crisis la información pura, veraz, es un arma potentísima, ¿no? En medio de ese silencio absoluto. O sea, el espacio entonces está acá en las redes. Es lo único que va quedando, ¿no? Es lo único que va quedando. Espacios como La Mula. Mira, como lo decía Paola, digamos, los periodistas que condujimos programas que tenían, a ver, yo no me quiero echar, digamos, flores, pero es verdad que en esa época los programas periodísticos tenían un rating mayor que el que tienen ahora. Yo sé que las formas de consumo han cambiado, pero era un rating muy alto, era una credibilidad muy alta, facturaban muchísimo, y digamos, yo creo que las cosas estaban bien hechas. Bueno, ahora todos esos conductores, ustedes han hecho una lista rápida hace un momento, están refugiados en internet tratando de hacer pymes, ¿no? Más o menos. Sí.
Sí, Somos los sí. emprendedores del futuro, más o menos. Pero sí, pues Bueno, desgraciadamente no hay ningún medio grande que tenga periodistas, digamos, llamémonos seniors, digamos, no sé cómo llamarlos, No, pero o lo que pasa es que nos dicen que tenemos agenda, cuando no coinciden 100% con la manera de pensar de los dueños de los medios, ¿no? Entonces que es... además, ves ahí hay una cosa bien curiosa, porque, digamos, López Aliaga, por ejemplo, se pasó toda la primera vuelta diciendo que, atacando a la Corporación del Comercio y diciendo a todos los periodistas mermeleros, diciendo que todo era, digamos, parte de la gente de Graña, diciendo que todo esto estaba controlado para, ¿no? Es decir, para perjudicar su candidatura, y ahora ha tenido que ir corriendo ¿no? Y de pronto les dice a estos medios, que son los defensores de la democracia, que son los defensores del modelo. O sea, quiero decir, hay un comportamiento de la clase política también muy irresponsable en torno a los medios de comunicación, que generan una especie de sensación de incredulidad generalizada, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo creo que los directivos de estos medios de comunicación deberían ser más o menos impermeables a ese tipo de críticas y ser conscientes de que si han ganado dividendos durante mucho tiempo es porque han tratado de ofrecer buena información y que cuando dejan de hacerlo, pues están perjudicando su negocio, lo repito por tercera vez. Bueno, y hay críticas, o sea, bueno, ha circulado esta carta de ex colegas tuyos, Raúl, sobre la situación de Cuarto Poder. Sí, bueno, yo tengo ahí alguna información sobre lo que ha venido ocurriendo ahí. En realidad es la carta de Cuarto Poder y ha salido una carta de prensa de América, es decir, había una especie de guerra de comunicados en las últimas 48 horas dentro de América, ¿no? Por una parte está el comunicado de Cuarto Poder. Entiendo que ese comunicado estuvo siendo trabajado durante buen tiempo, quizá durante una semana, y que es el artículo que publica Chicho Mome en La República el que gatilla la entrega de ese comunicado, ¿no? El artículo de Chicho donde explicaba cómo se cocina la salida de Clara Elvira Ospina. Y por eso además el dato de la salida de Clara Elvira Ospina está contenido dentro del comunicado. Ahora, entiendo que el comunicado también era para consumo interno, es decir, era un comunicado que se preparó para entregárselo, no sé si a la gerencia o a los directores del canal, con la idea de sentar una posición interna dentro de... Lo que ocurre es que el comunicado se filtra hacia afuera, ¿no? Y la información que tengo es que además llega al directorio de mano de uno de los directores, Chicho Mome en concreto, pide explicaciones por ese comunicado, y luego termina filtrándose a las redes sociales. Y cuando se filtra a las redes sociales y llega ya al dominio público, esto que había sido una especie de medida de contención, de control de daños de parte de la gente de Cuarto Poder, termina traduciéndose en un escándalo, ¿no? Lo que ocurre con eso es que el resto del área de prensa se ve traicionada por Cuarto Poder. O más que traicionada, se ve, digamos, se siente aislada o se siente, en fin, mal por esa actitud de Cuarto Poder que no implica ni a prensa ni a Canal N. Y a raíz de eso es que sale el comunicado del día de hoy, ¿no? El comunicado que sienta una posición que es, la verdad, distinta a la posición de Canal N, ¿no? Perdón, de Cuarto Poder, donde, por cierto, también están produciéndose cambios de una manera vertiginosa. Entiendo que el día de hoy Mávila Huertas ya no conduce sola Cuarto Poder, que va a estar Mávila Huertas y va a estar junto con ella Federico Salazar también. Es decir, ahí hay una serie de cambios dentro de la estructura del programa, que debe ser el programa periodístico más importante de la televisión peruana, pero al mismo tiempo el más manoseado de la televisión peruana por la cantidad de cambios que se han producido en los últimos 10 años, ¿no? ¿Cuántos conductores han pasado por ese programa en los últimos 10 años? A pesar de eso, el programa, pues, ha logrado seguir marcando la agenda, pero yo no sé hasta cuándo podrá hacerlo si la línea de ese programa, la línea periodística de ese programa sigue bajo ataque, como lo está haciendo bajo ataque ahora, ¿no? Y esperemos que no estén bajo ataque los periodistas que han firmado ese comunicado. Bueno, no dudes que están bajo ataque, Josefina. O sea, claramente, por supuesto, que hay pero todavía ahí están en sus puestos. incomodidad. Están en sus puestos, por lo menos hasta hoy. Pero no sabemos si esta semana sigan en sus puestos. O sea, entiendo que ayer había una reunión, por ejemplo, editorial, donde se le ha dicho a los periodistas al menos los de Cuarto Poder y creo que a los de prensa, que el canal tiene una línea editorial clara y que esa es la frontera que no se debe cruzar. Que si se quiere cruzar esa frontera, la puerta del canal está abierta y que se pueden ir, qué sé yo, a hacer sus propias pymes también como nosotros.
Sí, pues qué drama que cada 5 años tengamos que pasar por lo mismo, ¿no? Y es como que parece que o sea, como que se repite la historia cada 5 años. Y este es el Pero año del centenario, ¿no? de todas maneras, Paola, yo sí tengo que decir que, por supuesto, manifestar toda mi solidaridad con los periodistas que están dentro del Cuarto Poder, con los periodistas correctos, la mayoría, si no casi todos ellos, tanto de Cuarto Poder como del área de América Televisión, yo los conozco a casi todos, he trabajado con ellos, son grandes profesionales. Sí. Creo que es una medida valiente, que esa carta es una medida valiente, que habla muy bien de ellos y que, en fin, que es yo creo que es lo que correspondía, ¿no? En una situación como la que se está viviendo, ¿no? Porque es una apuesta por los principios, es una apuesta en fin, por todo lo que discutimos siempre que hablamos de periodismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ser periodistas, y qué implica ser periodistas, informar y aspirar a la verdad, ¿no? No hacer proselitismo. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. No se pierdan esta semana el vuelo, que me imagino va a tener muchas más primicias. El vuelo es otra cosa. ¿Eh? Al vuelo. Al vuelo. Pau a veces tiene unos lapsus. Qué vergüenza, no voy a caer. No, bueno. Bueno, al vuelo. Al vuelo. Mi solidaridad también con los colegas de América Televisión. Sí, la mía también. Con colegas y amigos que hemos trabajado. Y amigos también, y de Cuarto Poder que están, bueno, y de los otros canales que también están asustados y que están viendo con preocupación todo lo que de todos los canales, en realidad no es fácil. En todos los canales, por eso, ¿no? Digo que es una gran idea hacer el gremio, es una gran idea ver qué se puede hacer sobre eso, pero ya será después. Y esta semana no se pierdan el programa de Raúl, ni su columna que viene la semana siguiente. Ya no voy a decir el nombre del programa, no me voy a confundir. Al vuelo. Bueno, gracias, Raúl, y saludos, y gracias por tomarte el tiempo un domingo de familia. Sí, hasta luego. Muchos saludos, gracias. Pau, José. Un gusto, gracias, como siempre, hablar con ustedes. Besos. También, adiós. Chao, un beso, bye. Chao. Bueno, con ustedes, Diario de Pandemia será hasta el otro domingo. Como somos una edición extraordinaria, además, ha sido esta, sí. Sí, así que bueno, nos hemos tomado un tiempo más porque el Día de la Madre nos tocó descansar como correspondía. Así que gracias a ustedes, sí, gracias a ustedes, y nos vemos el otro domingo. Chao. Chao. Gracias.